Hoy iniciaremos un recorrido por uno de los episodios más oscuros, complejos y polémicos de la historia religiosa española: la Inquisición. Fue una institución creada con la misión de proteger la ortodoxia católica, pero también se convirtió para muchos en símbolo de terror, abuso de poder y opresión. Comprender cómo, por qué y hasta qué extremo se ejerció ese poder nos llevará no solo por documentos y fechas, sino por vidas humanas. ¿Cómo pudo una institución ligada a la fe convertirse en agente de miedo institucionalizado? Antes de comenzar con este recorrido histórico, quiero invitarte a que te suscribas a Secretos de la Religión. Este canal existe gracias al apoyo de personas como tú, interesadas en descubrir lo que a veces no se cuenta sobre la historia de la fe y sus grandes enigmas. Los orígenes de la Inquisición española se sitúan bajo los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, quienes solicitaron al Papa, en 1468, la autorización para establecer un tribunal inquisitorial en Castilla. Ese tribunal tenía competencia para detectar falsos conversos, herejías y cualquier desviación religiosa que, según el criterio del Santo Oficio, atentase contra la unidad de fe. No surge de la nada. Existían precedentes medievales de Inquisición pontificia que ya perseguían herejías, pero con menor control estatal directo. El contexto histórico era complejo. España en el siglo XV era un crisol de poblaciones musulmanas, judías, conversas, cristianos viejos y moriscos. Había coexistencia, tensiones, resentimientos sociales, económicos y religiosos. Las conversiones forzadas o convencidas, los prejuicios sobre los nuevos cristianos, las luchas de poder local y los intereses de la corona, todo formaba parte del caldo de cultivo. La idea de unidad religiosa se volvió inseparable de la idea de unidad política. Los monarcas veían en la fe católica no solo una creencia, sino un pilar del orden social y del control del territorio. Un actor central en los inicios fue Tomás de Torquemada, nombrado inquisidor general. Bajo su impulso, los primeros tribunales se implementaron en lugares como Sevilla y Córdoba, y se organizaron los autos de fe como espectáculo público moralizador. Se empezaron a establecer tribunales en distintas ciudades castellanas, y también en Aragón, Valencia y Cataluña, aunque no sin resistencias y conflictos de competencias con la Iglesia, los fueros locales y el poder papal. Desde sus primeros autos de fe, se generó la idea de que la Inquisición actuaba con una crueldad excepcional. En Sevilla, en 1481, 6 personas fueron quemadas vivas en un mismo día. Los defensores del Santo Oficio justificaban que eran necesarias penitencias duras para preservar las almas, pero la imagen de hogueras en plazas públicas dejó una huella imborrable. Aquí ya se plantea la gran tensión. Castigar lo que se considera pecado o herejía, o ejercer control social mediante el miedo y la intimidación. Uno de los objetivos declarados era purificar la fe, detectar falsos conversos, judíos convertidos al cristianismo que supuestamente seguían practicando el judaísmo en secreto. No obstante, esto llevó a abusos, acusaciones basadas en rumores, delaciones anónimas, desigualdad ante la ley, prejuicios de sangre y discriminaciones sociales. A veces bastaban sospechas sin pruebas sólidas para que alguien cayera en las redes del Santo Oficio, perdiendo su honor, su libertad o incluso su vida. Las causas de la creación de la Inquisición también incluían razones políticas y financieras. Los reyes católicos veían en ella una herramienta para afianzar poder real, controlar a la nobleza y a los conversos con poder emergente, y en cierta medida recaudar, ya que los bienes de los condenados eran confiscados. En muchos casos, los acusados eran económicamente vulnerables, lo que incrementaba la desigualdad y la percepción de arbitrariedad. La institución fue evolucionando. El tribunal no siempre mantuvo la misma intensidad persecutoria, ni los mismos focos. En los primeros decenios, se centró con dureza en los judeoconversos, pero después también en moriscos,
protestantes y más tarde en la censura de libros y escritos. Esto muestra que la Inquisición no fue estática, sino que se adaptaba a los dramas políticos y religiosos de cada época, lo que también la convierte en un termómetro del poder en la península. Desde esta primera aproximación surgen preguntas incómodas. ¿Hasta qué punto podía una acusación anónima destruir reputaciones, bienes y familias por el simple rumor de herejía? ¿Cuántos inocentes habrán sufrido por un sistema en el que juez, acusador y ejecutor estaban muchas veces fusionados? ¿Bajo qué criterios se definía lo ortodoxo y lo herético? Cuando menos, la Inquisición no solo dejó huellas físicas, sino heridas sociales y culturales que aún se discuten hoy. Para entender la magnitud de la Inquisición, es necesario observar cómo funcionaban sus procesos internos. El Santo Oficio desarrolló un sistema judicial que, aunque revestido de solemnidad religiosa, estaba marcado por el secreto, la denuncia anónima y la ausencia de garantías de defensa modernas. El acusado rara vez conocía a sus denunciantes y podía pasar meses o incluso años en prisión preventiva sin saber con exactitud de qué se le acusaba. El miedo a la delación se extendía, convirtiéndose en una herramienta de control social tan eficaz como las penas mismas. Los juicios inquisitoriales tenían una estructura peculiar. Tras la denuncia, el acusado era arrestado y sus bienes confiscados preventivamente. Se iniciaba entonces un proceso de interrogatorios, donde la confesión era vista como objetivo central. Para obtenerla, se recurría a la tortura, regulada oficialmente pero utilizada como instrumento legitimado para arrancar declaraciones. Aunque no siempre se aplicaba, su sola existencia reforzaba la atmósfera de terror. El tormento servía más para confirmar sospechas que para descubrir verdades. El auto de fe era la culminación pública del proceso. Estas ceremonias se realizaban en plazas o espacios abiertos, y tenían un carácter teatral y ejemplarizante. Se reunían multitudes, asistían autoridades y clero, y los reos aparecían vestidos con el San Benito, un hábito infamante que los marcaba como culpables ante la sociedad. No todos terminaban en la hoguera. Había penitencias espirituales, confiscaciones, destierros o cárcel. Sin embargo, la imagen del fuego y la muerte se convirtió en el símbolo más recordado de la Inquisición. La diversidad de los acusados también resulta reveladora. Además de judeoconversos y moriscos, encontramos intelectuales sospechosos de simpatías protestantes, místicos cuya espiritualidad se consideraba peligrosa, o incluso personas acusadas de superstición y brujería. El Santo Oficio no perseguía solamente la herejía doctrinal, sino cualquier práctica que amenazara el control de la ortodoxia católica. Este abanico de acusaciones lo convertía en un instrumento flexible, capaz de adaptarse a nuevos desafíos culturales y religiosos. El caso de los moriscos es especialmente significativo. Tras la conversión forzosa de los musulmanes en 1502, la Inquisición se volcó en la vigilancia de sus prácticas. Se prohibieron sus lenguas, costumbres y rituales, y cualquier indicio de fidelidad al Islam era castigado. Esto alimentó la hostilidad que desembocó en la rebelión de las Alpujarras en el siglo XVI. Así, lo que comenzó como un intento de unificación religiosa derivó en violencia, expulsiones y fracturas sociales que marcaron a España durante siglos. No menos importante fue la persecución de los protestantes, especialmente en el siglo XVI, cuando la Reforma se expandía por Europa. La monarquía española veía en esta corriente no solo una amenaza espiritual, sino también política, al cuestionar la autoridad papal y el modelo de monarquía confesional. Procesos en ciudades como Sevilla o Valladolid contra supuestas redes de luteranos demuestran cómo la Inquisición se erigió como muro de contención contra ideas nuevas, frenando en buena medida el avance del pensamiento reformista en la península. La censura literaria fue otra de sus herramientas de control. La Inquisición elaboró índices de libros prohibidos que incluían obras teológicas, científicas o filosóficas que se consideraban peligrosas para la fe. Figuras como Erasmo de Róterdam fueron objeto de sospecha.
Este control sobre la lectura condicionó el acceso al conocimiento y limitó el debate intelectual, lo que algunos historiadores interpretan como un freno al desarrollo cultural y científico en comparación con otras regiones europeas. Pese a ello, no todos los historiadores coinciden en la visión de una Inquisición desatada y sanguinaria. Algunos estudios recientes matizan que el número de ejecuciones no fue tan alto como durante mucho tiempo se creyó, y que en comparación con otros tribunales europeos, sus métodos eran incluso más regulados. Este debate muestra hasta qué punto la imagen de la Inquisición ha estado también marcada por la propaganda, especialmente la llamada leyenda negra difundida por enemigos políticos de la monarquía hispánica. Lo cierto es que, más allá de las cifras, la Inquisición ejerció un poder simbólico devastador. El temor a ser denunciado moldeaba conductas, imponía silencios y creaba un ambiente de autocensura en toda la sociedad. Quizás la mayor victoria del Santo Oficio no fueron los procesos ni las hogueras, sino la capacidad de instalar el miedo como norma social. Un miedo que se transmitía de generación en generación y que aún hoy continúa alimentando controversias sobre el verdadero alcance de esta institución. El poder de la Inquisición no fue eterno. A medida que avanzaban los siglos, comenzaron a surgir tensiones que acabarían debilitándola. En el siglo XVIII, con la llegada de las ideas ilustradas, el tribunal se convirtió en un anacronismo para muchos intelectuales y sectores de la sociedad. El contacto con corrientes filosóficas y científicas de Europa evidenciaba que España estaba cada vez más aislada por un sistema que censuraba y reprimía. El contraste entre modernidad e Inquisición se hacía cada vez más insostenible. Los Borbones intentaron en algunos momentos reformarla, pero nunca la abolieron de inmediato. Carlos III, por ejemplo, limitó algunas de sus funciones y trató de reducir su poder. Sin embargo, la institución seguía existiendo como un mecanismo que podía ser activado según las necesidades de la monarquía. Esta ambigüedad demuestra que incluso en tiempos de modernización, el Santo Oficio seguía siendo útil para controlar disidencias incómodas. El golpe definitivo llegó con la invasión napoleónica y el proceso de las Cortes de Cádiz en 1812, donde se decretó su supresión. La idea de un Estado moderno y constitucional era incompatible con un tribunal que perseguía la libertad de conciencia. No obstante, la restauración absolutista de Fernando VII la devolvió a la vida en 1814, aunque ya sin la fuerza ni la legitimidad de siglos anteriores. Su sombra todavía servía para infundir miedo, pero la sociedad había cambiado. La abolición definitiva se produjo en 1834, bajo la regencia de María Cristina. Con ello terminaba oficialmente una institución que había marcado la vida política, religiosa y cultural de España durante más de 3 siglos. Pero el fin jurídico no borró de inmediato sus efectos. La memoria, las heridas y los silencios permanecieron. La Inquisición había dejado una impronta mucho más duradera que su existencia material. Uno de los aspectos más debatidos hoy es la relación entre la Inquisición y la identidad nacional. Para algunos, fue un instrumento de unidad que sostuvo el proyecto de la monarquía católica en una época convulsa. Para otros, fue la causa de un atraso cultural y científico que impidió que España se desarrollara al mismo ritmo que otras naciones europeas. Esta polarización mantiene vivo el debate y muestra que la Inquisición no pertenece solo al pasado, sino también al presente de la memoria histórica. La llamada leyenda negra juega aquí un papel fundamental. Potencias rivales de España, como Inglaterra o los Países Bajos, difundieron relatos que exageraban o manipulaban la crueldad inquisitorial para debilitar la imagen de la monarquía hispánica. Sin embargo, la propaganda no habría calado con tanta fuerza si no hubiera existido una base real de miedo y represión. La mezcla de mito y realidad es lo que ha hecho de la Inquisición un símbolo universal de intolerancia. Hoy, muchos de los antiguos edificios de la Inquisición se han transformado en archivos, museos o espacios públicos. En ellos se conservan documentos que permiten estudiar con detalle los procesos, las sentencias y las voces de los acusados. Paradójicamente,
Gracias a esa minuciosa burocracia que caracterizó al Santo Oficio, hoy podemos acceder a testimonios que de otro modo se habrían perdido. En esas páginas se escucha el eco de una sociedad que vivió bajo la vigilancia de la fe. La Inquisición también ha trascendido como símbolo cultural. Obras literarias, películas y debates académicos la han convertido en referencia obligada cuando se habla de intolerancia religiosa y abuso de poder. El Santo Oficio dejó de ser solo un tribunal histórico para convertirse en metáfora universal del peligro de confundir fe con control político. Esa transformación es parte de su legado, uno que sigue despertando fascinación y rechazo. El recorrido por la historia de la Inquisición nos enfrenta a preguntas que trascienden los siglos. ¿Qué sucede cuando la religión se convierte en instrumento de poder político? ¿Cómo se equilibra la defensa de la fe con la libertad individual? ¿Hasta qué punto la memoria de estas instituciones nos obliga a reflexionar sobre la intolerancia actual? Si te interesa seguir explorando estas preguntas y descubrir más secretos de la religión, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte los próximos contenidos.